Hello, my name is Monakova Ksenia. I'm the director of Ufology World Congress, and now I would like to introduce you our speaker, Juan Carlos Rodriguez from Spain. He will have his workshop on our coming Congress. Hello, Juan Carlos. Muy buenas tardes, encantado de saludaros, gracias. Mucho gusto. Queremos saber más sobre su taller, tipos de ego. Diferentes tipos de egos. Primero vamos a identificar qué es el ego y después podremos explorar más adelante qué tipos de ego hay. El ego es la falsa identidad, es el falso yo, es esa falsa imagen que me creo a mí mismo, que depende en gran medida de las distintas experiencias de vida que he tenido. El ego trata de adaptarse a las circunstancias, trata de encajar en el entorno, y el primer lugar en el que tiene que encajar el ego es en la familia. Cada unidad de conciencia, cada ser humano, cuando llega a encarnar, a vivir en el plano físico, necesita adaptarse, encajar y de esa manera experimentar la vida. Bueno, pues el ego es el instrumento que nos permite desconectarnos de esa parte superior, de ese yo más elevado, para vivir la experiencia en la Tierra. Y el ego es como una entidad que se adapta rápidamente al entorno con un objetivo fundamental, y es que le quieran. Lo que quiere es encajar, adaptarse para que de esa manera pueda vivir la experiencia el máximo de años de vida posible. Por tanto, el ego es necesario, todos tenemos una energía egoica, una entidad egoica dentro, y esa entidad energética egoica lo que va haciendo es tratando de, en cada momento, sobrevivir. La cuestión es que en estos momentos, en estos tiempos, después de tantos miles de años de evolución, el ser humano ya no necesita en muchas situaciones sobrevivir, pero todavía el ego vive en ese patrón de supervivencia y por eso se va a ir preparando, adaptando en función de las necesidades. ¿Y qué tres tipos de ego encontré? Aunque hay muchos personajes, que es lo que yo suelo trabajar, pues hay fundamentalmente dos egos. Un ego por exceso y un ego por defecto, que podré contarte en detalle en estos próximos minutos. Y solamente podemos tener 3 tipos o más. Yo distingo tres tipos porque hay un ego por exceso, un ego por defecto, es decir, un ego que nos lleva a vivir en la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, que trata de mostrarse, que trata de demostrar seguridad. El ego por exceso necesita llamar la atención mostrando una gran seguridad, como si todo lo que hiciera en la vida fuera a ser un éxito, mientras que el ego por defecto es un ego pasivo, apático, con poca energía, poca vitalidad, y ese ego llama la atención desde el victimismo. El ego por exceso se expresa desde el poderío, tratando de demostrar que es potente, que es fuerte, que no necesita ayuda, mientras que el ego por defecto se expresa buscando la debilidad interior y mostrando esa vulnerabilidad que se convierte en debilidad. Desde el pobre de mí busco a alguien que me ayude. Y hay un tercer ego que es muy interesante, que es el ego espiritual. El ego espiritual es el ego de aquellas personas que buscan en la espiritualidad una manera de evadirse del plano terrenal. Por eso cualquier persona que desarrolla la espiritualidad es necesario que se trabaje al ego, porque si no, el ego se ocupa de apoderarse de la espiritualidad en su propio beneficio. Y eso sería un enorme error, porque eso implica la posibilidad de manipular, no de influir, no de abrir el camino, iluminar, sino de manipular en su propio beneficio. Por eso digo que hay tres tipos de ego. Dentro de estos tres tipos de ego, el personaje egoico es esa especie de caricatura que nos creamos que afecta a nuestro comportamiento, a nuestras creencias, a nuestra manera de pensar, que se manifiesta incluso en nuestros gestos, de tal manera que con un gesto, una mirada o un movimiento, yo ya me estoy expresando ante el lugar, ante el campo, ante ese espacio en el que quiero encajar. Por eso es fundamental que cualquier persona primero se trabaje el ego, porque si no te trabajas tu propio ego, que es esa falsa identidad que te has creado, el ego se está apropiando de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia. Y de lo que se trata es de que tú
pongas a tu ego a tu servicio, no que tu ego haga que tú te pongas a su servicio, si no estamos perdidos. ¿Y cuál es la diferencia en los tres tipos de egos? Bueno, la diferencia visiblemente es fácil de identificar, porque un ego por exceso es un ego que pisa fuerte, que trata de... El ego por exceso ve el mundo como un lugar donde hay que batallar, hay que guerrear, donde hay que esforzarse, hay que competir. Es un ego que busca la competición constante, ser el mejor, ganar, triunfar, tener éxito. Mientras que el ego por defecto no necesita triunfar porque cree que no puede triunfar o que no es necesario o que no es importante triunfar. Entonces, desde un ego por defecto, vives en esa sensación de que no merece la pena arriesgarse en nada, que todo está bien como está, que para qué vas a luchar si es posible que no lo consigas, para qué vas a arriesgar si es posible que fracases. Y eso está presente en la vida de cada ser humano. No hay un ser humano que no esté en una energía de exceso o defecto, o incluso puede darse que puedas tener en tu trabajo una energía por exceso, ser una persona muy controladora que pretendes manipular a tu equipo o dirigir de una manera férrea, y luego en casa pues eres una persona apática, pasiva, que coges el mando de la televisión y no haces nada. Y es posible que estés conviviendo con esas dos energías en tu interior. El problema es que no te des cuenta de que estás siendo dominado por una parte de ti que se ha hecho tan grande que ni siquiera te permite saber quién eres tú. Y el gran problema del ser humano es que la mayor parte de las personas no saben quién son. Y si tú no sabes quién eres, cuáles son tus pensamientos, tus creencias, tus fortalezas, tus virtudes, tus talentos, tus pasiones, tus dones, estás sometido a las circunstancias, de tal manera que la vida te aplasta o es como una rueda que te va llevando y no te permite salir de ahí, mientras que cuando tú te haces ese trabajo interior profundo para descubrir quién eres y quién no eres, de repente se abre una ventana en tu campo espiritual y te permites ver la vida de una manera diferente. Mientras estás sometido a las normas, a la jerarquía, al autoritarismo del ego, estás sometido a su dictadura. Por eso el camino del despertar de la conciencia pasa porque te trabajes al ego. Si tú no te haces un trabajo profundo de quién no eres, es imposible que puedas descubrir quién eres. Y la energía del ego es esa precisamente, tratar de despistarte, de que no sepas quién eres. Y esto tiene que ver mucho con el proceso de evolución en el que estamos inmersos ahora, en este desarrollo de la conciencia. Y el desarrollo de la conciencia pasa inevitablemente por descubrir que yo no soy quien creo que soy, sino que soy alguien mucho más elevado, con un mayor potencial, con una capacidad de expansión, con una visión de la vida mucho más amplia de la que mi ego me hace creer. Por eso es fundamental que trabajemos al ego. Y es el gran olvidado. Parece como que solo vemos el ego de los demás. Nos cuesta mucho ver nuestro propio ego. Y este es un trabajo que requiere tiempo y que hay que ponerse manos a la obra con ello. ¿Y es posible vivir sin ego o no? No, porque el ego forma parte de la experiencia espiritual. Es ese velo que no nos deja conectar fácilmente con nuestro yo más espiritual, más elevado. Lo único que podemos conseguir es hacer al ego pequeñito. Si no hacemos al ego pequeñito, el ego se hace tan grande que gobierna nuestra vida. Muy interesante. Gracias, Juan Carlos, por tu participación en nuestra entrevista. Gracias a ti también. We would like to invite you to join us this September in sunny Barcelona at our 6th edition of the Ufology World Congress.